Me llamo Catalina Valle y tengo 32 años. Cuando pienso en ese día, todavía puedo escuchar primero los sonidos, las charlas suaves de los amigos, el choque de los vasos de plástico, la música cálida que sonaba de fondo como una promesa de que todo sería tranquilo. Se suponía que era una celebración, un baby shower, un momento raro en que el mundo se detenía un rato, dejando de girar alrededor de los dramas de los demás para concentrarse solo en la vida que mi novio y yo estábamos a punto de traer. Mi novio me había estado observando durante semanas, tomando responsabilidades extras en silencio, dejándome dormir cuando mi cuerpo lo pedía, masajeándome la espalda cuando el estrés me golpeaba como mareo. Quería que ese día fuera perfecto para mí. Yo quería que fuera tranquilo para él. Reservamos el lugar, pedimos el pastel, coordinamos con amigos, hicimos todo lo posible para que se sintiera como algo sagrado, algo intacto por el caos que mi familia ya había dominado. Y entonces llegó Nicole. Mi hermana menor nunca entraba a un lugar en silencio. Llegó como si se hubiera retrasado a propósito, como queriendo que todos levantaran la mirada solo para confirmar que aún importaba. Ruidosa, sonriendo, con los ojos brillantes del tipo de emoción que tenía cuando sabía que estaba a punto de hacer algo que después fingiría que fue un accidente. La vi moverse entre la gente sin saludar a mi novio primero, sin siquiera mirarme a mí como una hermana feliz por mí. Se deslizó, no, más bien se deslizaba hacia la mesa del pastel como si el pastel la llamara por su nombre. El pastel era hermoso, 3 pisos decorados con zapatitos de fondant y bloques de letras, como una corona en la exhibición. Toda la tarde la gente había estado tomando fotos. Parecía alegría. Nicole no se detuvo a admirarlo. Pasó rozando la mesa, golpeándola con la cadera con tanta fuerza que vi cómo se tambaleaba antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. El pastel se inclinó, luego cayó, y golpeó el piso con un sonido sordo que arrancó el aire de la sala. El piso superior rodó lejos. El betún se esparció por la alfombra como un moretón. El silencio lo envolvió todo. La gente se quedó congelada en medio de la conversación, bocas a medio abrir, ojos abiertos de par en par. El rostro de mi novio palideció tan rápido que me asustó, como si lo hubieran abofeteado. Sentí algo frío recorrer mi cuerpo. Un shock silencioso que ni siquiera me dio la dignidad de enojarme todavía, solo incredulidad. Nicole estaba ahí, con una sonrisa orgullosa, la barbilla levantada como si acabara de decir la frase más divertida del mundo. Supongo que no eres la única que puede llamar la atención, dijo como si fuera ingenioso. Algunos familiares rieron nerviosos, como la gente que tiene miedo de ser el siguiente blanco. Y entonces mi mamá, mi propia mamá, soltó una carcajada completa. No una risa sorprendida, una risa real. De esas que dejan claro de qué lado está sin decirlo. Solo está bromeando, dijo mi mamá, moviendo la cabeza como si la destrucción en el piso fuera un juego inofensivo. No dije nada. Ni siquiera miré a Nicole. Salí a la cocina, agarré una bebida con las manos demasiado firmes para lo que sentía, y dejé que el sonido de la gente limpiando se desvaneciera en el fondo. Todos actuaban como si fuera normal, como si se supusiera que yo debía sonreír y aceptarlo, como si debiera estar agradecida de que mi hermana hubiera venido siquiera. Pero dentro de mí, algo ya se estaba endureciendo en una decisión. Porque el movimiento de Nicole no fue torpe. No fue un accidente. Fue venganza. Había estado guardando rencor desde que le dije que no la ayudaría a conseguir la línea de crédito que quería. En su mente, yo no era su hermana. Era su asistente financiera a la mano, lista para arreglar cualquier lío que hiciera o financiar cualquier idea nueva que se le ocurriera. Y durante años, yo desempeñé ese papel sin darme cuenta de que tan profunda era la trampa. La ayudaba con la renta cuando se le olvidaba presupuestar. Había pagado su deuda de tarjeta de crédito más de una vez. Había firmado como aval en su carro porque la agencia estaba siendo injusta. Cada vez que decía que sí, mi mamá me llamaba buena hermana. Cada vez que decía que no, Nicole actuaba como si le estuviera traicionando. El baby shower se suponía que fuera diferente. Mi novio y yo queríamos que fuera una celebración. Un día raro donde la atención estuviera en nuestra familia que crecía, no en el hambre de atención de Nicole. Pero en cuanto ella entró, supe que iba a hacerse el centro de todo. Y cuando derribó ese pastel,
entendí algo más oscuro. No solo quería atención. Quería recordarme que todavía podía quitarme algo frente a todos y dejarme ahí parada, esperando que yo perdonara. Esa noche, después de que mi novio se fue a dormir, abrí mi laptop. Nicole había estado contando conmigo para el enganche de su nuevo departamento, algo de lo que ya se estaba presumiendo, diciendo a todos que estaba asegurado. Hablaba como si todo ya estuviera hecho, como si mi dinero ya fuera suyo, como si mi esfuerzo ya estuviera gastado. Moví cada peso de vuelta a mi cuenta personal. Luego llamé a la agencia de su carro y detuve los pagos que yo había estado haciendo. Pagos bajo mi nombre, mi cuenta, mi responsabilidad. No se trataba de hacerla sentir mal. Se trataba de cortar la idea de que podía seguir usándome sin consecuencias. Mientras miraba los correos de confirmación, sentí algo más asentarse dentro de mí. Algo pesado, algo honesto. Esto era solo el primer paso, porque a la mañana siguiente, ella iba a descubrir que no había terminado. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera el sol. 5 llamadas seguidas de Nicole, luego 3 de mi mamá. No contesté ninguna. No tenía ganas de escuchar excusas lloronas ni ese falso sop que Nicole usaba cuando la atrapaban en algo de lo que no podía zafarse hablando. Cuando bajé, mi novio ya estaba en la cocina, viendo su teléfono con esa expresión que pone cuando lee algo ridículo. Ni siquiera tuvo que decirlo. Supe que Nicole también se había metido en sus mensajes. Y efectivamente, me miró y dijo: Nicole no para de escribirme. Dice algo del dinero del departamento que desapareció y de que la compañía de su carro la está amenazando. Quiere que la llames ahora mismo. Me serví un café y dije: lo haré más tarde. 2 minutos después, empezaron a llegar los mensajes para mí. Largos párrafos en mayúsculas acusándome de sabotear su futuro, arruinar su oportunidad de estabilidad, destruir su confianza. Decía que contaba conmigo para salir adelante como siempre lo hacía, y que retirar el dinero era cruel. Noté algo que me hizo apretar la mandíbula. No mencionó el pastel, ni una sola vez. La ignoré por el resto de la mañana. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. No un toque educado, sino golpeteo total en la puerta, como si la casa estuviera en llamas. Abrí y vi a Nicole parada ahí, el cabello desordenado, usando pantalones de pijama y una sudadera gigante como si acabara de salir de la cama directo a un berrinche. No esperó invitación. Entró y empezó a lanzar acusaciones antes de que pudiera cerrar la puerta. No puedes simplemente quitarte el dinero que me prometiste, dijo. El contrato está a tu nombre, así que tienes que pagarlo. Estás arruinando todo por una broma tonta. La dejé seguir. Nicole siempre había sido buena hablando en círculos, dando vueltas a las cosas hasta sonar como la víctima. Pero cuando finalmente se detuvo para respirar, le dije la verdad. Nunca te prometí nada, dije. Lo que sí prometí, sobre todo a mí misma, es que ya no voy a ser tu fondo de rescate personal. Su voz se quebró al instante, como si hubiera un interruptor. Esa rutina de siempre, el temblor suave, los ojos que intentaban verse inocentes. Dijo que estaba en problemas, que yo no entendía lo mal que estaban las cosas, que le estaba haciendo sentir abandonada. Luego miró por encima de mi hombro a mi novio, como esperando que él me avergonzara para que cediera. Fue entonces cuando se abrió la puerta de nuevo. Nuestro abuelo entró sin tocar, con una bolsa de papel llena de sándwiches de desayuno. Había escuchado del baby shower por uno de mis primos y decidió pasar. Se quedó parado un segundo, viendo la escena, Nicole en mi sala, medio gritando, medio llorando, actuando como si los límites la estuvieran asesinando. Puso la bolsa en la barra y dijo una sola pregunta, calmado como piedra. ¿Se dan cuenta de cuántos años lleva Catalina cubriéndote? Nicole intentó evadir. Dijo que no era sobre eso. Que solo contaba conmigo esta vez. Pero el abuelo la interrumpió. Le dijo que su comportamiento en el baby shower fue vergonzoso. Que estaba harto de verla aprovecharse de mí. Y entonces dijo la frase que finalmente cambió el rostro de Nicole. Si tú o tu madre vuelven a hacer algo así, dijo, no recibirán nada de mi herencia. Ni dinero, ni propiedades, ni ayuda. Por primera vez en mi vida, vi a Nicole realmente sin palabras. Solo lo miró.
Y por una vez, no tuvo respuesta. Se fue unos minutos después sin decir una palabra más. La vi subirse a su carro y alejarse, y supe algo con una certeza que me hizo retorcer el estómago: Nicole nunca se rinde así nomás. Y cuando se quedó en silencio después de eso, no era paz. Era una advertencia. Nicole estuvo callada 3 días, lo que para ella no era señal de paz, sino de advertencia. Yo había visto ese patrón toda mi vida. Nunca se queda callada a menos que esté planeando su siguiente movimiento, armando una historia, reuniendo aliados, afilando sus cuchillos donde nadie podía ver. Y mientras pasaban esos 3 días, mi casa se sentía diferente. No más ruidosa, no caótica, solo tensa, como si el aire esperara que una puerta se cerrara de golpe. Mi novio intentaba mantener la normalidad. Preparaba el desayuno, me preguntaba si quería té en lugar de café, me masajeaba los hombros cuando me sentaba demasiado. Pero cada vez que mi teléfono se iluminaba, algo dentro de mí se tensaba de todas formas. Porque no era solo Nicole, era la red que siempre traía detrás como una cortina: mamá, familiares, primos, cualquiera dispuesto a escuchar su versión primero. La primera señal vino de mi prima Laura. Llamó tarde en la noche, casi susurrando como si no quisiera que nadie escuchara. Me metieron en un chat grupal, dijo. Nicole hizo uno. No estás en él, pero mamá sí, y algunos otros familiares. Me senté más erguida en el sofá. Mi novio me miró, leyendo mi expresión, y bajó el volumen del televisor sin que se lo pidiera. Laura siguió. Nicole empezó con una nota de voz larguísima. Está llorando a lágrima viva, diciendo que la tomaste por sorpresa al retirar el dinero que necesitaba y congelar el pago de su carro. Dice que se humilló frente a su agente de bienes raíces, que no puede llegar al trabajo, que su vida se está desmoronando. Cerré los ojos un segundo porque ya podía escuchar la voz de Nicole en mi cabeza, temblorosa, dramática, cuidando sonar lastimada, pero nunca responsable. ¿Y mamá?, pregunté, ¿qué pasó? Laura exhaló, respaldándola, diciendo: te pasaste de exagerada, y aún sigues llamando broma inofensiva lo que pasó en el baby shower. Se me revolvió el estómago, no porque me sorprendiera, sino porque no. Luego la voz de Laura bajó todavía más. Y tu mamá dijo algo que me enojó, continuó. Dijo: le debías a Nicole por todos los años que Nicole ha estado ahí para ti. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Le debía, repetí. Laura soltó una risita amarga. Le pedí un solo ejemplo, nada más uno, y lo esquivó. Comenzó a hablar de cómo la familia se mantiene unida y que la gente no debería llevar la cuenta. Claro que sí. Esa siempre era la táctica. Reunir un círculo de personas que solo conocían la mitad de la historia, convertirla en la pobre Nicole y luego enviarlas hacia mí como una ola, presionándome para ceder y que la familia pudiera volver a fingir que todo estaba bien. Me quedé mirando la pared, sintiendo mi corazón en la garganta. La mano de mi novio encontró la mía. No habló, porque no era necesario. El silencio entre nosotros decía lo mismo que habíamos estado pensando desde que el pastel cayó al piso: lo están haciendo de nuevo. Laura dudó un momento. Te lo digo porque esto se está poniendo feo, dijo. Nicole está convenciendo a la gente de que le robaste. Abrí los ojos de golpe. Robar era una palabra diferente a egoísta. Robar era una palabra que podía seguirte a tribunales, lugares de trabajo, reuniones familiares. Robar era una palabra que Nicole usaría si pensaba que me haría entrar en pánico. Le agradecí a Laura, le dije que se mantuviera lo más alejada posible y colgué. Por un momento me quedé ahí, escuchando el zumbido tranquilo de la casa. La puerta de la habitación del bebé estaba al final del pasillo, el cuarto que habíamos construido con manos cuidadosas, con amor cuidadoso. Sentí el futuro de mi hijo sobre mi pecho, como diciendo espera. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono otra vez. Era el abuelo. Su voz estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Esa clase de calma que te dice que él ya decidió cómo iba a manejar esto. Catalina, dijo, Nicole vino a mi casa hoy. Me levanté de inmediato. Mi novio se levantó conmigo, como preparándonos para un golpe. El abuelo continuó. Nicole llegó con una carpeta.
evidencia, le llamó. Capturas de pantalla de mensajes, comprobantes de transferencias bancarias, una impresión de su contrato de arrendamiento del carro. Intentaba que pareciera que yo había roto un acuerdo vinculante. Sentí un calor subir a mi cara, fuerte y repentino. Está mintiendo. Lo se dijo el abuelo, y la seguridad en su voz me calmó, como una mano en la espalda. La dejé hablar unos 3 minutos, y luego la interrumpí. Podía imaginar la escena, el abuelo sentado en la mesa de la cocina, con los ojos firmes, sin parpadear. Nicole frente a él, llorando, suplicando, dando vueltas con sus palabras. La voz del abuelo no cambió. Te dije de frente que no tienes derecho a su dinero, le dijo. Le dije que se avergonzó ella y avergonzó a la familia en ese baby shower. Y le dije que la historia que intenta construir solo prueba mi punto. Se me apretó la garganta. ¿Y qué dijo?, pregunté. Hizo una pausa. Lloró y se fue entre lágrimas, dijo el abuelo. Pero conozco a Nicole. Las lágrimas nunca significan rendición. Las lágrimas significan reagruparse. El abuelo bajó un poco la voz, como si se acercara al teléfono. Y le recordé lo que te dije en tu sala. Si esto sigue, ella y tu mamá no recibirán nada de mi herencia. Cuando terminó la llamada, me senté lentamente, como si mis piernas no confiaran del todo en el piso. Mi novio se arrodilló frente a mí, con las manos sobre mis rodillas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Quise decir que sí. Quise decir que me sentía protegida. Pero la protección no borraba la sensación horrible de darme cuenta de lo rápido que Nicole envenenaría a la familia si pensara que eso me haría ceder. 2 días después llegó otra señal. Recibí una llamada de la compañía de arrendamiento. La representante sonaba amable, pero tensa, como si hubiera lidiado con alguien ruidoso e implacable. Solo queríamos informarle, dijo, que Nicole intentó contactarnos directamente. Afirmó que el congelamiento de los pagos fue un error y que usted actuó sin su permiso. Casi me río, pero nada de eso era gracioso. ¿Y qué pasó?, pregunté. Se le informó que, como la cuenta y los pagos están a su nombre, no hay nada que ella pueda hacer. Se molestó, amenazó con acciones legales, y luego colgó. Cuando se cerró esa puerta, Nicole corrió directo a la casa de mamá. Y fue entonces cuando comenzó la cruzada en línea. Publicaciones crípticas, actualizaciones en Facebook sobre la familia que te traiciona cuando estás en tu peor momento. Citas sobre gente que finge apoyarte hasta que más la necesitas. No me mencionaron directamente, pero no hacía falta. Era obvio. En cuestión de horas comenzaron a llegar mensajes, amigos preguntando si todo estaba bien, una tía lejana escribiendo espero que puedan arreglarlo, alguien más escribiendo, parece que Nicole está muy herida. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo algo extraño subir entre la rabia. No era culpa, era claridad, porque podía sentir el cambio. La simpatía que buscaban no estaba funcionando como creían. Algunos familiares me mandaron mensajes privados, silenciosos, que decían más de lo que se atrevían a decir en público. Siento que tengas que lidiar con esto. He visto a Nicole hacer esto antes. Tu mamá siempre la protege, ¿no? Mientras Nicole y mi mamá estaban ocupadas con su campaña de lástima, el abuelo se movía en una dirección totalmente diferente. Llamó temprano un jueves por la mañana. Ben dijo. Hay algo importante de lo que debemos hablar. No dijo mucho más, pero algo en su voz me hizo caer el estómago. Tranquilo, pero firme, como si no me estuviera pidiendo una visita, sino llamándome a una decisión. Cuando llegamos, el abuelo estaba en la mesa de la cocina con un montón de papeles perfectamente ordenados. A su lado había un hombre que nunca había visto. Se levantó y se presentó como el abogado del abuelo. Ahí supe que esto ya no era drama familiar. Esto era legal, permanente. El abuelo no fue suave. Empujó un conjunto de documentos hacia mí, una versión actualizada de su testamento. Empecé a hojearlo rápido, esperando cambios menores, ajustes pequeños, algo simbólico. Entonces mi pulso se disparó. Los nombres de Nicole y de mi mamá habían desaparecido por completo. No solo del dinero en efectivo, de todo, propiedades, inversiones, fideicomisos, cada centavo, cada propiedad,
cada acción, todo ahora las excluía. Los únicos beneficiarios eran yo, mi novio y un fondo de confianza para nuestro hijo que aún no nacía. Levanté la mirada de golpe. Abuelo, yo no pedí esto, dije. Negó con la cabeza una vez, firme. No tenías que pedirlo, dijo. He visto cómo esta familia te trata como un recurso, no como una familiar. Ya no voy a permitir que se salgan con la suya. La mano de mi novio encontró la parte de atrás de mi silla, firme y silenciosa. Lo sentí allí como un ancla. El abuelo se inclinó un poco. Quiero que entiendas algo, Catalina dijo. No están enojadas porque les quitaste algo. Están enojadas porque dejaste de dejar que te lo quitaran. Esas palabras se quedaron en mi pecho todo el camino a casa. Salí de su casa pensando que ese era el desenlace. Nicole y mamá tendrían que aceptar que se habían pasado de la raya, que ahora había consecuencias que no se doblegaban ante la culpa ni las lágrimas. Pero Nicole nunca acepta nada. Ese fin de semana apareció en mi entrada sin avisar. Y la versión de ella que salió del carro se veía más suave de lo que la había visto en años. Sonrió. Traía 2 cafés como si viniera a traer paz. Su voz era tranquila cuando dijo: Solo quiero hablar. Mi novio me lanzó una mirada que decía que no se lo creía ni un segundo. Pero dejé que Nicole entrara de todas formas. No porque confiara en ella, sino porque quería ver qué haría cuando se diera cuenta de que ya no le tenía miedo a sus berrinches. Empezó despacio, preguntando cómo había estado, cómo me sentía, si estábamos listos para el bebé. Su dulzura era casi convincente, casi, hasta que cambió. Oye, dijo casual, removiendo su café como si no tuviera agenda alguna. Escuché que el abuelo ha estado haciendo cambios en sus finanzas. No respondí. Siguió insistiendo, inclinando la cabeza con una falsa preocupación. Solo quiero asegurarme de que no lo estén aprovechando. Ya sabes, es mayor. La gente puede influenciarlo. Ahí estaba. La pesca. No le di nada. Respuestas cortas, sin detalles, sin confirmación, ni siquiera una pista de que algo había cambiado. Su sonrisa se tensó. La suavidad se quebró por un segundo. Se fue frustrada, pero pensé que tal vez eso era el final. 2 días después, el abuelo volvió a llamar. Esta vez estaba riendo. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer la audacia. Nicole llamó a tu abogado, dijo, fingiendo ser tú. Se me cayó el estómago. ¿Le dio algo?, pregunté. No, dijo el abuelo. Solo fingió lo suficiente para confirmar su identidad, luego colgó e inmediatamente me avisó. Mi novio dio una vuelta por la cocina, mandíbula apretada, y luego se detuvo, obligándose a respirar. El abuelo no sonaba sorprendido. Sonaba resuelto. No voy a dejar que esto pase, dijo. El domingo siguiente, llamó a una reunión familiar. Nadie sabía exactamente por qué, solo que era importante. Todos llegaron curiosos, quizá nerviosos, como siempre pasa cuando se siente que se acerca una tormenta pero no sabes dónde caerá. Cuando estábamos todos sentados en la sala del abuelo, él comenzó a hablar sin guardarse nada. Contó toda la historia del baby shower, como Nicole había derribado el pastel, como yo retiré el enganche del departamento y congelé los pagos del carro, y la advertencia que les había dado a Nicole y a mamá en mi sala. Y entonces soltó la bomba. Nicole intentó hacerse pasar por Catalina para acceder a mi testamento. La sala quedó en silencio. Algunos familiares se movieron incómodos. 2 primos que habían defendido a Nicole en línea bajaron la mirada. Nicole se quedó rígida en su silla, las mejillas rojas, los ojos moviéndose rápido como buscando una nueva historia que la salvara. Mamá cruzó los brazos, rostro tenso, pero ni siquiera intentó discutir. El abuelo cerró con una declaración final, y su voz retumbó en la sala como un trueno. Si alguien en esta familia se pone del lado de Nicole para intentar manipular a Catalina, también quedará fuera. Sin excepciones. Esa frase cayó más fuerte que cualquier otra. Porque no se trataba solo de dinero, sino de exposición. Nicole había perdido más que mi ayuda. Había perdido la red de seguridad en la que siempre creyó que podría apoyarse.
y ahora estaba aislada de una forma que creo que nunca había experimentado. La observé quedarse ahí, congelada. Y por primera vez vi algo parpadear detrás de sus ojos. No era remordimiento ni amor, era cálculo. La conocía lo suficiente para entender la verdad antes de que siquiera se levantara. No iba a aceptar la derrota en silencio, y su próximo movimiento iba a ser el más desesperado e imprudente de su vida. Nicole desapareció después de la reunión familiar. No llamadas, no mensajes, no publicaciones vagas, no notas de voz llorosas enviadas por otros. Para la mayoría de las familias, ese tipo de silencio sería un alivio, una señal de que todo finalmente se había calmado. Pero con Nicole, el silencio nunca era paz. Era planificación. Los primeros días después de la reunión se sintieron casi irreales. Mi teléfono permaneció en silencio. Mi mamá no llamó. Ningún primo me contactó pidiéndome que fuera la persona más madura. La casa se sentía más ligera, como si algo pesado se hubiera llevado sin que nadie lo anunciara. Mi novio también lo notó. Esta es la racha de calma más larga que hemos tenido en años, dijo una noche mientras estábamos en el sofá, mis pies sobre su regazo. Quise creerlo. De verdad. Pero había un nudo en mi estómago que se negaba a aflojarse. Ella no deja ir, dije en voz baja. Solo espera. Y tenía razón. La primera grieta apareció 2 semanas después, de la manera más invasiva posible. Estaba en el trabajo cuando mi novio llamó. Su voz era tranquila, pero con un filo que me hizo saltar el pulso. Nicole acaba de entrar a la casa, dijo. ¿Qué? Me senté de golpe. ¿Tocó la puerta? No respondió. Entró por la puerta lateral como si viviera aquí. Se me apretó el pecho. ¿Por qué? Dice que vino a recoger sus cosas. Fruncí el ceño. No tienen nada aquí. Eso le dije, contestó. Después dijo que quería revisar la habitación del bebé. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Sigue ahí? Sí, dijo. Y Catalina está tomando fotos. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Cuelga y llama a la policía, dije. Cuando llegué a la entrada, un patrullero ya estaba estacionado afuera. Nicole estaba sentada en la banqueta con los brazos cruzados, hablando con los oficiales como si ella fuera la ofendida. Su postura era relajada, casi altanera, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza. Al verme, levantó la mirada y rodó los ojos dramáticamente. El oficial se acercó a mí. Afirma que parte del dinero que retiraste le pertenece, dijo. Dice que estaba documentando evidencia de que lo gastaste en ti misma. Casi me río, pero la situación era demasiado seria. Quiero que se vaya de mi propiedad, dije, y que quede claro que no puede volver sin permiso. El oficial asintió y se volvió hacia Nicole. Murmuró algo sobre involucrar a su abogado mientras se levantaba. Al irse, me lanzó una última mirada. No era enojo, ni tristeza, era desafío. 3 días después recibí un correo de un despacho de abogados. Nicole había intentado abrir un caso civil en mi contra por apropiación indebida de fondos. La ironía era casi impresionante, pero su confianza se vino abajo rápido. En cuanto su abogado revisó la historia financiera real, años de pagos de un solo lado, sin contratos, sin acuerdos, sin evidencia de que se le debiera algo, la dejó como cliente. El caso murió antes de siquiera empezar. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Una semana después, el abuelo me llamó temprano por la mañana. Su voz estaba afilada, con algo que no había escuchado antes. Vino aquí anoche, dijo. Se me hundió el estómago. Nicole. Sí, respondió, justo después de la medianoche, golpeando la puerta como si la casa estuviera en llamas. Lloró, suplicó, no pidió disculpas, suplicó. Dijo que había aprendido la lección, que solo necesitaba un poco de ayuda para volver a encarrilarse. Y cuando el abuelo le dijo que se fuera, se negó. Dijo que no se iba a mover hasta que arregláramos algo, contó. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Llamé a la policía, dijo seco. Cuando llegaron, Nicole todavía estaba sentada en su porche, intentando convencerlo de cambiar de opinión. A la mañana siguiente,
El abuelo dijo algo que se me quedó grabado. Ha quemado todos los puentes que tenía. Has dejado de ser su salvavidas. Yo dejé de ser su red de seguridad. Y el resto de la familia finalmente la ve por lo que es. Hizo una pausa. Lo único que le queda ahora es terquedad. A partir de ese momento, sus intentos se hicieron más pequeños, un mensaje manipulador aquí, un correo culpable allá. A veces intentaba actuar como la hermana preocupada, preguntando por el bebé con un tono exageradamente dulce, solo para deslizar una petición de dinero en el segundo párrafo. Era como ver a alguien darse cuenta lenta y dolorosamente de que sus viejos trucos ya no funcionaban. Y por primera vez en años, mi novio y yo nos sentimos que una tormenta estuviera acechando sobre nosotros. Meses pasaron sin incidentes mayores. Por un tiempo pensé que tal vez Nicole finalmente había aceptado que el viaje gratis había terminado. Pero la verdad era más oscura. No se había callado porque hubiera seguido adelante. Se había callado porque estaba esperando el momento perfecto para meterse de nuevo. Ese momento llegó el día en que nació mi hijo. Era temprano en la mañana. Mi cuerpo estaba agotado, adolorido, temblando de adrenalina y alivio. Mi novio estaba a mi lado en la habitación del hospital, con la mano entrelazada con la mía, los ojos húmedos mientras miraba a nuestro recién nacido como si el mundo acabara de empezar de nuevo. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero iba con el instinto y pensé que podría ser una enfermera o alguien de otro departamento. En cambio, era una mujer de la recepción del hospital. Hay alguien en el lobby que insiste en que es tu hermana, dijo con cuidado. Dice que necesita verte de inmediato. Se me apretó el pecho. No la dejes subir, dije. Bajo ninguna circunstancia. 15 minutos después, una enfermera entró visiblemente nerviosa. Nicole había intentado pasar sin permiso. La enfermera explicó que decía que estaba ahí para firmar papeles del bebé. También dijo: puede que no estés en condiciones de manejar esto tú misma. Mis manos empezaron a temblar. Cuando eso no funcionó, Nicole exigió hablar con la administración del hospital, acusando negligencia médica. Seguridad la escoltó fuera, pero el daño no estaba en el intento. Estaba en lo que vino después. Esa noche, el abuelo apareció en el hospital sosteniendo un sobre. Dentro había una carta de su abogado. Me dijo que había eliminado oficialmente a Nicole y a mi mamá, no solo de su testamento, sino de todos los fideicomisos, seguros de vida y cualquier designación legal conectada a él. Antes lo mantuve en secreto, dijo. Esperaba que pudieran cambiar. Luego miró a mi hijo, durmiendo tranquilo, y su voz se endureció. Después de lo que intentó hacer hoy, quiero que esto sea conocido. Y entonces dijo algo que no esperaba. Contacté a los padres de tu novio, dijo el abuelo. Les conté todo. No solo lo de hoy, todo. Se me cortó la respiración. ¿Por qué?, pregunté. Porque quiero que sepas algo, dijo suavemente. Ya no estás sola. Incluso si intentan regresar, no estarás desprotegida. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desde ese día, la dinámica familiar se volvió irreconocible. Nicole y mi mamá no eran incluidas en reuniones, no se les consultaba, no se les informaba, no por crueldad, sino porque la confianza finalmente se había terminado. Los familiares que antes las defendían ahora las evitaban por completo. Los mensajes dejaron de pasar. La manipulación perdió audiencia. Nicole siempre creyó que podía empujar los límites y salirse con la suya. Pensaba que la paciencia era debilidad. Que la generosidad era algo que podía drenar sin consecuencias. Pero finalmente aprendió lo que pasa cuando cruzas la línea demasiadas veces. Terminas exactamente donde nunca pensaste estar, sola. Pensé que eso era el final. Me equivoqué. Porque una semana después de que nació mi hijo, cuando finalmente creí que lo peor había pasado, alguien golpeó mi puerta. No era un familiar, no era la policía, era un hombre de traje, un notificador. Los papeles que me entregó demostraban algo con brutal claridad: Nicole no había terminado. Los documentos se sentían más pesados de lo que deberían. Me quedé en el marco de la puerta sosteniéndolos mientras el notificador se alejaba por el camino como si no acabara de lanzar una granada en mi vida.
Mi novio cerró la puerta despacio detrás de él, luego se volvió hacia mí. No necesitaba leer su cara para saber lo que pensaba. Encontró otra forma de meterse. Nicole había presentado una orden de restricción en mi contra. Las acusaciones estaban impresas en lenguaje oficial y frío, pero bien podrían haber sido ficción. Afirmaba que la había estado acosando, difundiendo rumores falsos, amenazando su seguridad. Se pintaba a sí misma como asustada, acorralada, desesperada por protección, de la misma persona que había pasado años protegiéndola. Me senté en la mesa de la cocina y leí las páginas otra vez, con las manos temblando. No importaba lo absurdo que fuera. Ver mi nombre ligado a esas acusaciones se sentía como un golpe al pecho. Cuando llamé a la secretaria del juzgado para entender qué estaba pasando, el resto del panorama cayó en su lugar. Junto con la orden de restricción, Nicole también había presentado un caso en un juzgado menor, reclamando la devolución del enganche del departamento y varios meses de pagos del carro, dinero que nunca le había pertenecido. Ya había fechas de audiencias programadas. Tuve que pedir días libres en el trabajo, contratar a un abogado y empezar a juntar años de estados de cuenta, mensajes de texto, correos electrónicos, pruebas de que la generosidad no es robo y los límites no son abuso. No importaba que tuviera la verdad. La verdad sigue costando tiempo, dinero, energía, y eso era exactamente lo que Nicole quería. El estrés se colaba silencioso. Noches sin dormir, respiraciones cortas, momentos en los que me sorprendía mirando al vacío mientras mi hijo dormía en la habitación de al lado, su pequeño pecho subiendo y bajando, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. 2 días antes de la primera audiencia, el abuelo llamó. Su voz sonaba pesada de una manera que me asustó más que cualquier cosa que Nicole hubiera hecho. Me diagnosticaron neumonía, dijo. Los doctores son optimistas, pero no me recupero tan rápido como quisieran. Se me hundió el corazón. ¿Estás bien?, pregunté. Lo estaré, dijo, pero la pausa antes de eso me dijo que no estaba seguro. Luego me contó algo más. Nicole había estado apareciendo en su propiedad por las noches, golpeando la puerta, exigiendo que la dejaran entrar. Él había cambiado las cerraduras e instalado cámaras. Era la primera vez que escuchaba un dejo de derrota en su voz, y eso me dio miedo. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Nicole entró impecable y calmada. Su cabello perfecto, la ropa conservadora y pensada al detalle. Parecía la clase de mujer en la que la gente cree sin cuestionar. Contó su historia de manera fluida, cuidando cada detalle, torciendo algunos hechos lo suficiente para sonar plausible. El juez escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas. Mi abogado desmontó la mayoría de sus reclamaciones una por una, mostrando los registros bancarios, los pagos de un solo lado, la falta de cualquier acuerdo. Aún así, el fallo no trajo alivio. Algunas acusaciones de Nicole fueron desechadas, otras quedaron pendientes para una audiencia más larga. No era una victoria, no era una derrota, era limbo. Y el limbo era caro. Al salir del juzgado, Nicole me miró de reojo con algo que parecía casi satisfacción. No porque hubiera ganado, sino porque había logrado arrastrarme de nuevo a su órbita. Esa noche, me senté en la habitación del bebé, sosteniéndolo mientras dormía. La habitación estaba tenue, iluminada solo por una pequeña lámpara. El mundo se sentía muy lejos. Y entonces la verdad que había estado evitando finalmente se asentó. A veces, personas como Nicole no necesitan ganar por completo para hacer daño. Solo necesitan mantenerte luchando el tiempo suficiente para que pierdas de otras maneras: tiempo, paz, enfoque, presencia. En ese momento, sosteniendo a mi hijo, entendí algo con dolorosa claridad: ella me había quitado algo que no podía recuperar. Paz. Durante mucho tiempo después de esa noche me dije que lo peor había pasado. La orden de restricción no había prosperado. El caso en el juzgado menor se desangraba lentamente con la evidencia que Nicole no podía refutar. El abuelo se recuperaba lenta pero constantemente. Mi novio y yo caímos en una rutina frágil: alimentaciones, siestas, conversaciones suaves susurradas sobre la cuna de nuestro hijo. Desde afuera parecía supervivencia, desde adentro, vigilancia. Cada golpe en la puerta hacía que se me apretara el pecho. Cada número desconocido aceleraba mi pulso.
Incluso cuando no pasaba nada, sentía que me preparaba para el impacto, como si mi cuerpo hubiera aprendido un nuevo idioma y olvidado cómo apagarlo. Nicole había vuelto a callar. Pero esta vez no era dramático, no había publicaciones, mensajes ni intentos de contacto. Y eso me asustaba más que sus berrinches, porque la conocía lo suficiente para entender algo que no quería admitir. Nicole no se mueve por emoción, se mueve por oportunidad. Y cuando la oportunidad desaparece, espera. Pasaron semanas, luego un mes. La segunda fecha de juicio llegó y se fue. Más de sus reclamos colapsaron bajo el escrutinio. El juez le advirtió a su abogado nuevo que no toleraría demandas sin fundamento. Debería haber sentido alivio. En cambio, me sentí vacía. Una noche, después de acostar a nuestro hijo, me senté al borde de la cama y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había reído de verdad, sin forzarlo. No una sonrisa educada, ni un suspiro para tranquilizar a todos y decir estoy bien. Una risa de verdad. Nicole no me había quitado el dinero. No me había quitado la casa. Ya no me quitaba el apoyo de la familia. Pero sí me había quitado algo más silencioso, mi sensación de seguridad. El día en que todo terminó no llegó con un estruendo. Llegó con una carta, un sobre delgado del juzgado que decía que las últimas demandas de Nicole habían sido desechadas por falta de pruebas. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo un final procesal para una historia que me había costado mucho más a mí de lo que le había costado a ella. Me senté en la mesa sosteniendo el papel mientras mi novio lo leía por encima de mi hombro. Se acabó, dijo suavemente. Asentí. Pero la verdad es que no se sentía como un final. Se sentía como agotamiento. El abuelo vino unos días después. Ahora se movía más lento, se apoyaba más en su bastón, pero sus ojos estaban claros. Sostuvo a nuestro hijo por mucho tiempo, meciéndolo suavemente como si estuviera memorizando su peso. No lo intentará de nuevo, dijo finalmente. Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque no le queda nada que quitar, dijo. Y no sabe existir sin eso. Tenía razón. Nicole no desapareció porque sanara. Desapareció porque fue expuesta. Perdió su público, perdió su ventaja, perdió la capacidad de reescribir la realidad frente a gente dispuesta a creerle. Y mi mamá se quedó en silencio, no porque entendiera, sino porque defender a Nicole ahora significaba perder a todos los demás. Ese silencio fue su propio tipo de final. Meses después, empujaba a mi hijo en su carriola por un parque tranquilo cuando sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. Quietud. No felicidad, no alegría, solo paz. Y me di cuenta de algo que se sentía devastador y liberador al mismo tiempo. Nicole siempre pensó que el poder era control, que el amor era acceso, que la familia era derecho. Pero estaba equivocada. El poder es la capacidad de alejarse y no dejarse arrastrar de nuevo. La familia son las personas que protegen a tu hijo cuando tú estás demasiado cansada para pelear. Y el amor es la quietud que llega después de que el caos finalmente deja de tocar a la puerta. Nicole quería atención. La consiguió. Quiso control. Lo perdió. Y al final, lo último que me quitó no fue dinero, ni tiempo, ni siquiera confianza. Fue la ilusión de que poner límites alguna vez sería sin costo. Pero pagaría ese precio una y otra vez. Porque la paz de verdad, vale más que ser querida, más que ser generosa, más que ser la persona que siempre dice que sí. Y en el momento en que lo entendí, dejé de ser su hermana de la manera que ella necesitaba, y empecé a ser la madre que mi hijo merecía.